Y si Él ha hecho un milagro en mi vida, puede hacerlo en cualquier ser humano que ponga su fe en Jesucristo. Amén. Solamente que hay que hacer algo, y es creer. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El creyente o el hijo de Dios se tiene que mover a base de la fe que Dios ponga en su corazón. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que hoy estoy seguro que Dios va a poner algo nuevo en tu corazón. Amén. Para que podamos seguir sirviendo a Dios de la manera que Dios quiere. Y que le demos nuestra vida por completo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Hermanos, hoy quiero hablar acerca de este tema que Dios puso en mi corazón. Y que la verdad, hermanos, cada tema que yo traigo aquí para la iglesia es construido a base de lo que Dios me habla. A veces me apoyo, hermanos, cuando hablamos un poquito de la historia, de lo que ha vivido la iglesia primitiva, o ciertos temas, pero por lo regular yo no soy uno de los pastores que voy y saco mi sermón de internet. Yo siempre los fabrico, los trabajo, los desarrollo en mi vida, en mi experiencia, en mis dificultades, en mi dolor, en mi alegría y en todo lo que Dios ha hecho a base de lo que ha sido el llamamiento de Dios. Amén. Y en esta ocasión, hermanos, pues estaba yo entre dos temas, la verdad. Comencé poniéndole creer en Dios o creerle a Dios. Y en el transcurso de lo que estaba yo escribiendo, hermanos, me llevó a otro tema, porque es un tema de la cual tal vez yo no quería tocarlo, pero Dios quería tocarlo para su iglesia. Amén. Amén. Y el tema se llama cerrando un ciclo y comenzando otro. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos a punto de que este 2023 culmine y llegue a su fin. Amén. ¿Y cuántos de nosotros hemos dejado de hacer o de no hacer cosas para Dios? Amén. Y yo espero en el nombre poderoso de Jesús que este 2024 hagamos más cosas para el Señor. Que le rindamos más por completo nuestra vida, que pongamos más fe en Jesucristo, que tomemos el llamado como Dios quiere que tomemos el llamado, de la manera que Él manda y demanda que tomemos el llamado. Amén. Porque es fácil a veces seguir a Dios a nuestra manera, pero nosotros no estamos a hacer la manera de Dios o hacer un Dios a nuestra manera, sino de que seamos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Y el llamado es dejar todo al instante y seguirle. Negarse a sí mismo, cargar la cruz de Cristo y hacer lo que Cristo hizo, es lo mejor que podemos hacer como iglesia. Amén. Ayer salimos a predicar el evangelio en las calles, hermanos, y va a haber ocasiones que no va a ser tan sencillo. Y tienes que sacar el carácter, tienes que sacar el orgullo que ha depositado Dios en la fe de Cristo. No puedes retroceder hacia el llamado, porque tú no estás para agradarle a la gente, estás para agradarle a Dios. Amén. Dios ha derramado su sangre y hoy vamos a hacer esa santa cena del Señor como algo simbólico que dejó a la iglesia para recordar precisamente el sacrificio que Él hizo por nosotros. Amén. Y tuvimos que ser claros con aquella persona y no movernos de ahí. Amén. Pero hay algo en mí, hermanos, que cuando retan a su servidor, algo se enciende en mí. Amén. Algo se prende en mí y nace más palabra y hay más entusiasmo y hay un reto nuevo para mí, y eso hace que el Espíritu de Dios se encienda en mí. Y hable con más fortaleza y hable con más carácter, porque lo que he vivido en mi proceso les apuesto que no ha sido un proceso fácil ni sencillo. Ha habido derrotas, ha habido situaciones de las cuales yo mismo he tenido que pensar si realmente he sido llamado por Dios o no he sido llamado. Y eso que me ha tocado vivir, hermanos, nadie puede quitarlo de mí, porque ha sido mi proceso para ser un siervo de Dios. Amén. Amén. Amén.
Quiero que vayan conmigo, hermanos, a Hechos, capítulo 2. Vamos a leer unos versículos ahí, hermanos. Hechos, capítulo 2, versículo 14. Hermanos, para mí el libro de Hechos es un nuevo ciclo. ¿Qué es un ciclo, hermanos? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es un ciclo? ¿O qué significa ciclo? Significa el periodo de un tiempo que acaba para comenzar uno nuevo. ¿Cuántos de nosotros queremos empezar algo nuevo en Cristo? Amén. Sabemos que en algún momento nosotros tuvimos que tomar una decisión para hacernos hijos de Dios, ¿cierto? Tuvimos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, amén, y que Dios le levantó de los muertos, amén. Nosotros tenemos un Dios vivo y verdadero. Nosotros tenemos un Dios que venció la muerte. Nosotros tenemos un Dios que nos ha ido a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y tenemos que estar conscientemente y repitiéndonos día a día de que hay un lugar esperando por ti. Pero que ese lugar no lo vas a poder apreciar ni vas a poder estar en ese lugar si tú vuelves atrás. Si tú retrocedes, no vas a ver ese lugar que ya Jesús preparó en el cielo. Amén. Nuestras fuerzas a veces son debilitadas, hermanos. Y muchas veces la culpa no la tiene ni el mismo diablo ni Satanás. La culpa la tenemos nosotros por ser tan arrogantes y tan soberbios hacia la palabra de Dios. Porque nuestra incredulidad esa hace que nosotros no seamos unos fieles hijos de Dios. Amén. Dijimos, significa el periodo de un tiempo que acaba para comenzar otro. Estamos a punto de que el 2013 acabe, amén, y comencemos un año nuevo. Comencemos este 2014. Vendrán nuevos retos, nuevas cosas, tanto personalmente, familiarmente, como también como iglesia de Dios tendremos retos. Nuestro primer reto en este año que viene va a ser el reto de que el Día de las Madres tengamos este lugar lleno. Pero para que este lugar esté lleno necesitamos obreros. La palabra de Dios dice que estemos rogando, amén, porque el Señor envíe obreros a su mies. Amén. Amén. Y eso no solo le compete al pastor, sino a la iglesia en general. Tenemos que aprender en este 2014 a pasar de rodillas en tu lugar santo, en tu lugar sagrado, donde tú ores y donde tú tengas tu comunión con Dios. Si en este 2013 no orabas, en este 2014 proponte en tu corazón orar. Amén. 2024, perdón. Y tenemos que salir más allá de lo que estábamos haciendo, amén. Todos esperamos que este año sea un año mejor. Y cuando digo mejor, pongo como referencia a Dios primeramente. Para que este año sea fructífero y podamos llegar al mayor entendimiento de lo que es su voluntad, o de lo que es su voluntad, para aprender a caminar más en el Espíritu de Dios y morir cada día a nosotros mismos para que Cristo sea glorificado en nosotros. Es algo de lo que tenemos que tener como meta, como iglesia y personalmente como hijos de Dios. Las cosas no van a suceder si solamente esperamos que Dios haga la obra. Porque déjame decirte una cosa, hermanos, que la obra no fue hecha por ti solo, sino que hubo alguien que te invitase o te hablara de la palabra de Dios. Amén. Porque por ti solo no buscaste nunca a Dios, y si lo buscabas de una manera errónea e incorrecta. Amén.
y te volviste religioso porque te llamabas católico, pero no sabías lo que era el catolicismo. Amén. Vivías tradiciones, hacías tradiciones, confiabas en tantos santos que la iglesia tiene, pero solamente hay un Dios santo y perfecto, y su nombre es Jesús de Nazaret. Amén. So tenemos que aprender este 2024, gloria a Dios. Yo voy para atrás como los cangrejos, amén. Pero hay que ir hacia adelante, gloria a Dios. Este 2024, hermanos, tenemos que tener esos retos personales y como iglesia. Y hay que orar porque ese día de las madres sucedan cosas más grandes y poderosas en este lugar. Gloria a Dios por mis hermanos que trabajan y han sentido el peso de Cristo en su corazón y han invitado personas a este lugar. Gloria a Dios, porque verdaderamente están glorificando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, no a su servidor, sino a Dios. Es la fe que pone en el corazón del creyente. Amén. Vamos a leer Hechos 2. Hechos 2, 14. Voy a leer algunos versículos salteados. En general, es hermoso este principio de Hechos. Dice la palabra de Dios: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿cuántos había ahí, hermanos? 11. Alzó que la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd que mis palabras. Hoy yo le pido en el nombre de Jesús que esté atenta la iglesia para que escuchen el sermón que Dios tiene para su vida, para que este 2024 podamos ser más hijos de Dios y dejar de ser hijos del diablo. Amén. Dejar de estar haciendo las obras del diablo, dejar de estar escuchando al diablo y aprender a escuchar más a Dios y pasar más tiempo con Dios, porque el llamado lo hace Dios. Aquí Pedro está predicando su primer discurso y él está glorificando el nombre de quien le llamó, que fue Jesucristo mismo. Amén. Amén. Para mí el libro de Hechos, hermanos, es empezar un nuevo ciclo. ¿Por qué lo digo así, hermanos? Porque ya Jesucristo no estaba ahí. Ya Jesús había acabado su ministerio. Ya Jesucristo había hecho su parte estando en la tierra. Y Jesucristo les pide que no se vayan de ahí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Es algo que la cual ellos tenían que esperar para que comenzaran un nuevo ciclo, para que empezaran a hacer nuevas cosas, para que empezaran a hacer lo que habían sido enseñados que hicieran. Amén. Nosotros venimos a la casa de Dios, hermanos, a ser ministrados, a ser enseñados, para que las cosas que hace su servidor, o de lo que hacen los líderes, o de lo que Dios levante en este lugar, aquellas nuevas personas que lleguen comiencen a hacerlas también en la misma fe de Jesús. Porque la fe proviene de Él. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, al que vamos a estar siguiendo es a Él. El llamamiento es de Él, hermanos. Y luego dice en el 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús, ¿qué? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Varón aprobado por Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos vamos a mantener aprobados por Él? Amén. ¿Cuántos de nosotros vamos a entender, hermanos, que para ser aprobados tenemos que pasar la prueba? Amén. Amén. Que para que pasamos al siguiente año tenemos que aprobar en el año que estamos. Hoy los que estamos aquí, hermanos, tenemos una palomita. Amén. Porque estamos aquí. Hemos aprobado este año, pero viene un año nuevo. Viene otro reto nuevo. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a mantener en este lugar? Amén.
Y escuchen la palabra de Pedro, dice varón aprobado, amén, por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Siempre lo he dicho, hermanos, y lo vuelvo a repetir, porque yo sé que hay muchos que no entienden que muchas veces lo que se predica es palabra de Él, para que obedezcamos lo que Él dice que hagamos. Pero muchos malentienden y lo toman tan personal, con soberbia, con egoísmo, y creen que es un hombre el que exige. Deja de hacer esto y ven a la casa de Dios. Tienes que aprender a servirle a Dios más. Y cuando uno lo toma de esa manera, hermanos, el llamamiento no va a ser como Dios quiere que sea el llamamiento. Porque va a haber obstáculos de los cuales no te van a hacer que tú recibas ese llamamiento. Porque crees que el llamamiento lo está haciendo un hombre y no Dios. Amén. Dice, a este entregado por el que determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de ¿qué? De inicuos, crucificándole. Cada uno de los que hemos escuchado la palabra de Dios y de los que hemos escuchado el llamamiento de Dios, hermanos, y no lo recibimos, somos unos inicuos. Lo crucificamos constantemente. Amén. Porque no creemos en lo que leímos en Isaías, que Él fue quebrantado. Amén. Por nuestros pecados. No creemos en el sacrificio ni en el derramamiento de la sangre de Cristo. Amén. Y cada día, hermanos, nos volvemos como aquellos inicuos que terminaron crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Vean lo que Dios permitió que pasara con su Hijo, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en paz. Ahora quiero que vayamos al versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que por juramento de ¿quién? De Dios. Juramento de Dios. Hermanos, hay algo de lo que la palabra de Dios promete para todos los que somos obedientes en Él. Cuando Él dice que en lo poco le somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Promesa tras promesa. El rey David se mantuvo fielmente creyendo en Dios. Amén. Y Él recompensó la fidelidad del llamamiento que le hizo. Porque acuérdense que quien fue llamado para rey fue de Dios mismo. La palabra de Dios nos enseña que Él había encontrado a un hombre conforme a su corazón. David falló, sí falló, hermanos. Cayó en pecado, sí cayó en pecado, hermanos. Hay que liberarnos de esos fantasmas que a veces nos impiden para el crecimiento en el desarrollo espiritual del llamamiento
llamamiento de Dios. Y cuando eso estorba, hermanos, habrá un siglo que tendrá un final desastroso, porque no dañas a Dios, sino vas a dañar a ti mismo, porque tú estás viendo y escuchando a esos fantasmas. Hermanos, durante el llamamiento de Dios va a haber pruebas en las cuales tendrás que ser probado, y pero Dios es bueno y grande misericordia. Él espera que nos levantemos para seguir adelante. Amén. Porque ciertamente David falló, hermanos. Pero hay una promesa en estos pasajes de las cuales nos vamos a enfocar, porque de ahí va a salir todo este tema, de la cual nos van a dar una enseñanza poderosa. Amén. Quiero que vayan conmigo, hermanos, ahí más abajo. En el 34 y 36. Así que exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, escuchen eso, del Padre la promesa de ¿qué? Del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cuán importante, hermanos, es que la iglesia conozca y sepa discernir el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando vengan las pruebas, hermanos, quien va a luchar esas pruebas no vas a ser tú, sino Dios. Amén. El Espíritu Santo que ha depositado el Espíritu en ti. Amén. Y entonces entenderás que el arrepentimiento no va a venir a través de un sermón, sino va a venir a través del amor que ya implantó en tu corazón. Porque David dijo: vuélveme el gozo de mi salvación. Porque él se daba cuenta que estaba sintiendo el alejamiento de Dios en su vida, que era necesario traerlo nuevamente para mantenerse y ser el rey que Dios quería que fuese. Un rey obediente, un rey humilde, un rey que reconociera y le diera toda la gloria y honra a Jehová de los ejércitos. Era el Espíritu que desea que nosotros caigamos de rodillas, derrumbados y aceptando la vida pagana y mundana que llevamos aún en nuestra vida como creyentes. Y ahí es donde no muchos les gusta el mensaje. Ahí es donde muchos retroceden, porque no les agrada la forma de predicar de su servidor. Pero sin esta palabra yo no me hubiera hecho informado, tal vez sería un predicador que fuera un sermón vacío, sin el sentimiento y sin el peso que conlleva el ser llamado hijo de Dios. Y les estaría yo hablando de cosas hermosas de las cuales no te hay ningún provecho alguno. Amén. Pero a Dios gracias, porque formó mi corazón de esta manera. Porque vi a un pastor que si era necesario romper el púlpito, lo rompía. Porque encaraba su iglesia y decía: traigan su pecado y traigan y destruyanlo en el altar del Señor. Y veía cómo había fruto de arrepentimiento, y al siguiente culto traían su pecado y lo destruían. Amén. Porque Dios no viene por una iglesia pecadora. Dios viene por una iglesia santa y perfecta. Así es, amén. Y la promesa que Dios le da a David es que de su linaje, de su simiente de David, vendría nuestro Salvador. Amén. 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 Hoy traeremos la memoria de la muerte de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Y dice en el 35: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Vean, vamos a ver dónde es que Dios le da esta promesa a David y cómo nos las hace referente en el primer evangelio, en Mateo. Vamos a Mateo, hermanos, para que vean que toda la promesa de Dios se cumple para los que creen en ella. Amén. Mateo capítulo 1, versículo 1. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que habla, lo cumple. Lo que dice, lo hace. Amén. Y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? De David. De David. Esa promesa que Dios le da a David se cumple. Sí. Y en el Evangelio de Mateo lo hace referente. Amén. Amén. Porque fue una promesa que Dios le dio. Pero todo conlleva un principio. Amén. Todo comienza en un ciclo. Y recordemos que un ciclo es el tiempo o el periodo de un tiempo que llega a su fin para comenzar otro. Así que yo quiero hablar sobre este tema, hermanos. Vamos a orar para entrar al sermón de lleno y que sea el Espíritu Santo que glorifique. Amén. Y que haga lo que tiene que hacer en nuestro corazón. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias, Padre Santo. Gracias por estar aquí en esta mañana. Gracias porque usted es bueno. Gracias porque su gran misericordia hace el llamado y ha hecho este llamado para que hoy nos congreguemos, Señor, y podamos glorificarle y alabarle de la manera que usted quiere. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que usted se manifieste, que usted obre a través de su Santo Espíritu en su iglesia, en su pueblo, que quite toda arrogancia, toda soberbia que pueda haber en nuestro corazón y que ponga el fruto de su palabra para que seamos edificados, Padre, y seamos una iglesia grata delante de su presencia. Gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén y amén. Amén. Hermanos, en esta fecha hubo un siervo de Dios que falleció hace 3 meses, que la verdad fue de inspiración tanto en mi vida personal como en mi vida espiritual. El proceso que lleva cada siervo tal vez sea distinto, diferente, pero no tan diferente del uno al otro. Porque si vemos en los llamamientos que Dios hizo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, no era mucha la diferencia entre el llamamiento, porque las pruebas van a venir, las circunstancias van a venir. Este pastor que me voy a reservar, que era un profeta, me voy a reservar su nombre. Desde que yo lo seguí, me cautivó su forma de enseñar, su forma de predicar, y fue de bendición para mi vida personal. Tenemos que aprender, hermanos, que en la vida tenemos que encontrar algo que nos aliente, nos motive a servir a Cristo. No solamente es en la palabra de Dios, o no solamente enfocarnos en Dios. Eso es lo primordial. Eso es lo que más importa, hermanos. Pero también tenemos que tener al lado varones, siervos, siervas, que nosotros sigamos y que sea de bendición en nuestra vida personal y en nuestra vida espiritual. Este hombre pasó por situaciones muy complicadas, estando en un hecho tan alto y tan grande, donde le había dado bendición Dios. Llegó a un tiempo de sufrimiento, de agonía, a tal grado de que su biografía cuenta, hermanos, que cada día subía a la 3ª planta de su casa y quería matarse. Y él contaba y lo expresaba, y no muchos son tan sencillos, tan humildes de declararlo públicamente. Él decía: yo no quería saber más de esto después de lo que me había pasado. Su familia, su esposa lo abandonó, lo dejaron. Él era un hombre y sigue siendo un hombre, porque sé que ahora está en la presencia de Dios. Amén.
pero fue un hombre que dedicaba constantemente su vida a Dios. Cuando yo me enteré de su muerte, hermanos, yo lo sentí. Porque él no era tan grande, tenía 45 años de edad. Y yo lo tomé como ejemplo a mi vida. Lo empecé a seguir, su desarrollo, su proceso. Y ciertamente él viajó por todo el mundo predicando diferentes iglesias, hermanos. Pero él cayó en una depresión tan horrible, tan grande, después que su esposa lo abandonó. El proceso no va a ser fácil, hermanos. Él tuvo que acudir a su pastor, a su profeta y a todas las iglesias que él fue invitado. Él decía, todo se acabó. Cuando viene la prueba, hermanos, pareciera que realmente todo se acabó. Pero mientras hay vida hay esperanza. Amén. Y él fue levantado gracias a su pastor. Y él cuenta que su pastor lo invitó, recibió una llamada y le dijo, te invito a que vengas a mi iglesia porque va a haber un evento y quiero que prediques. Él va y llega con su pastor, se sienta y le dice, pastor, platíqueme un poco de cómo va a ser el evento. Y le dice, ¿cuál evento? Al que usted me invitó. No va a haber ningún evento. Te traje aquí para que seas sanado. Amén. Te traje aquí para que seas restaurado. Amén. Aleluya. Te traje aquí porque tú eres un siervo de Dios. Tu llamado te lo hizo Dios y Dios está esperando que te levantes. Amén. Pero él escuchaba fantasmas en su cabeza, porque decían, ¿cómo van a creer en mí si mi vida no es la vida que Dios? Y muchas veces así estamos nosotros también, hermanos. Pero a su nombre Dios lo levantó, lo restauró. Amén. Después de ser levantado, su padre muere a las 3 semanas de que Dios lo vuelva a levantar. Otro golpe tan grande. Una tras otra. Empieza un noviazgo, hermanos. Empieza un noviazgo con otra persona. Su novia lo deja y al mes su novia se casa inmediatamente con otro. Otro golpe más. Amén. Amén. Pero Dios lo levantó nuevamente Amén. y predicó con los más grandes predicadores. Amén. Amén. Conoce a una pastora viuda, se casa con ella y en poco tiempo Dios se lo lleva. Amén. Amén. Nunca sabemos, hermanos, qué va a pasar, pero de algo estamos seguros, que el día que muéramos, si fuimos fieles, estaremos Amén. allá Amén. con el Señor. Amén. El proceso de su servidor no ha sido sencillo, hermano. Yo pude haber conocido, yo fui salvo en el 2004. A la semana de haber llegado en esa iglesia pequeñita, chiquita, donde no se escuchaba este tipo de alabanzas, este tipo de canciones, sino todo era himnos antiguos, antaños. Y yo tuve una persona trabajando conmigo 3 años. Yo era gerente de una área de supervisión, de limpieza y de todo lo que conllevaba a Sears, Walmart, JCPenney, Macy's, ciertas tiendas que aquí no hay. Y tuve una persona, una señora que se llamaba Petra, que era de una zona de Oaxaca o Veracruz, que todavía hablaba dialecto. Y yo siempre la veía que iba con falda.
Y una vez me acuerdo que me tocó trabajar toda la noche, hermanos. Los trabajos grandes y con más responsabilidad los hacía su servidor. Trabajé toda la noche levantando la cera vieja para poner cera nueva en todo el piso. Recuerdo que temprano ella llega, pasa con el carrito para ir a limpiar los baños y la cera aún no estaba seca y yo estaba cansado, no era cristiano, hermanos, y pasa y arruina todo el trabajo del proceso. Yo tenía supervisión ese día, hermanos. De mí dependía que ese trabajo todavía lo mantuviera. Por eso es que yo hacía los trabajos más difíciles. Y con todo dolor de mi corazón, aún siendo incrédulo, hermano, la llamé y la despedí. Sin saber, hermanos, que un tiempo después, en la iglesia donde yo fui, estaba ella, con su esposo y su familia. Nunca me habló de Cristo, nunca me compartió del Evangelio. Cuando ellos vieron que yo crecía espiritualmente, lo que yo había hecho siendo incrédulo nunca se les borró de su corazón. Mi primera prueba fue por causa de ellos. Nunca fui de su agrado. Y iban conmigo y dañaban mi vida espiritual. No hice justicia, hermanos. Me mantuve firme, lloraba. Lloraba. Porque yo no entendía las cosas. Pero ¿sabe quién hizo justicia? Dios. Porque siendo un diácono de la iglesia terminó violando a una hermana que llevó a la iglesia. Nunca tomes justicia en tus manos. Habrá quien tome justicia por ti. Amén. Amén. Mi proceso no ha sido fácil. Aún mis ojos han visto cosas buenas, pero también han visto cosas malas. Mis oídos han escuchado cosas buenas, pero también han escuchado cosas malas. Tu fe puede ser apagada si tú lo permites. Así es. Pero si tú no dejas que tu fe sea apagada, tú te mantendrás pie. Amén. Porque el llamado te lo ha hecho Dios. Amén. Me es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. Por eso hoy sé que recibo todo lo que han escuchado en mis oídos, pero de una cosa estoy seguro, que no tengo que hacer caso a nada de ello. Gloria a Dios. Amén. Porque he tenido mis aciertos y mis equivocaciones. Pero una vez, estando en mi casa, en alguna angustia, Dios se manifestó en mi vida nuevamente. Porque cuando Dios te hace el llamado, vienes porque vienes. Y recuerdo cómo vino sobre mí lo que ahora mora en mí. Amén. Y empecé a hablar cosas extrañas en otro lenguaje. Estas cosas a mí no me las enseñaron en ninguna iglesia. Porque una iglesia bautista no creía en el don de lenguas. Esto no me lo enseñó mi pastor, ni en ninguna otra iglesia. Solamente dos iglesias he tenido en mi vida como cristiano. Una fue mi iglesia donde fui salvo, y otra ha sido la que antes pertenecía, que era la Filadelfia. Solamente dos iglesias, pero lo que aprendí siendo bautista me ha servido para el desarrollo que ahora tengo como hijo de Dios. Amén. Y sé y creo en el poder de Dios. Amén. Porque Dios ha mostrado su grandeza. Amén. Me han puesto a predicar donde me han pedido que predique, y he ido a predicar, hermanos.
sabiendo que tal vez no les gusta el tipo de mensaje que lleve, pero yo hago lo que Dios me manda que tengo que hacer. Amén. Porque sé que nadie ha estado conmigo cuando he estado necesitado y cuando he estado a punto de arrojar mi fe a la basura. Nadie ha estado conmigo, más que Dios es el único que se ha mantenido fiel en mis angustias y en mis necesidades. Él ha estado ahí y a Él le voy a glorificar por siempre y para siempre. Amén. Gloria a Dios. No voy a vender la verdad por un plato de lentejas, como dice la Biblia. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y si esta iglesia se levanta, se Amén. va a levantar siendo una iglesia fiel a Dios, Así es. viviéndolo y probando todo lo que Dios quiere que seamos probados, Amén. pero no para ser destruidos, sino para ser victoriosos en Cristo. Amén. Amén. Número 1, ¿qué es creer en Dios? Es saber que Él existe, pero estar caminando sin conocer a ese Dios. Porque hay gente afuera que dice creer, y la mayoría dice creer en Dios, pero verdaderamente no lo conoce. Así es. Porque si lo conocieran, Y estuvieron acá. estarían siendo hijos obedientes. Así es. Pero eres un hijo desobediente a tu madre y a tu padre, porque no te sabes someter a Dios. Así es. Por eso es necesario que la familia, los hijos, sean establecidos en Dios. ¿De qué te sirve darles una profesión que es buena? Porque hay un médico en los evangelios. Amén. Lucas. Pero siendo un médico cristiano, te apuesto que dejaría su profesión por seguir el llamamiento de Dios. Amén. Porque te van a sacar más lágrimas. Un hijo desobediente, aunque tenga profesión, te va a sacar lágrimas, porque como madre te va a doler, sí o no. Sí. Amén. A Dios le duele que nosotros andemos en desobediencia y llora por cada uno de nosotros, porque Jesús mismo dijo: no pido que nos quites del mundo, sino que nos guardes. Antes que nosotros pidamos por nosotros, Jesús mismo está pidiendo ya por cada uno de nosotros, Amén. para que no nos demos por vencidos. Amén. Yo jamás me voy a vanagloriar de lo que tengo, no tengo. Y mi esposa está de testigo, porque abundancia he tenido, pero jamás he sido una persona arrogante. Jamás, jamás, jamás. Y decidí en mi corazón que lo que Dios me dio es porque Él sabe por qué me lo ha dado. No por andar de presumidor, ni andar levantándome la cabeza, porque créanme que hay a veces que su servidor quiere andar con la cabeza agachada. Y tengo un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, que Él sabe cuándo me vaya a ayudar. Y el mensaje se llama: Señor, aunque no pudiera ganarme el cielo, enséñame a servirte. Amén. Enséñame a serte fiel. No porque Dios no cumpla su promesa, pero ¿cuántos de nosotros no podemos andar caminando creyendo que ya lo hemos logrado todo, cuando no hemos logrado nada? Así es. Y yo tengo que mostrar humildad para agachar mi rostro delante de Él y decir: necesito más de ti. Amén. Necesito cada día más de ti. Quiero que vayamos a Juan, hermanos. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Amén. Versículo 38. Dijimos que es creer en Dios, es saber que Él existe, pero estar caminando sin conocer a ese Dios. 6:38 dice: todo lo que el Padre me da
Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, ¿qué? No le echo fuera. Porque Él descendido del cielo, ¿no para qué? Para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así es. Amén. El que camina solamente creyendo que Dios existe, pero que no hace su voluntad, no le ha conocido. Porque Jesucristo no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Amén. Amén. Él pudiendo y teniendo el poder, porque Él era el Hijo del Altísimo, Amén. se mantuvo humilde. Amén. Así es. Pudiendo haber tomado justicia y su propia justicia estando en la tierra. Pero Él sabía que era necesario hacer la voluntad de su Padre. Y luego dice en el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga que Vida eterna. tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios, que realmente conozcas a Dios y no solamente digas que crees, pero no caminas haciendo la voluntad. Por eso cuando nosotros salimos como iglesia es para que conozcan que en Cristo hay vida eterna, que Él resucitó de entre los muertos y que nosotros resucitaremos de la misma manera que Él resucitó, no para condenación, sino para vida eterna. Amén. Porque es promesa de Dios, no es promesa de un hombre. Amén. 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 Hubo un filósofo francés, hermanos, y él lo planteaba de esta manera y decía: es mejor apostar la existencia que la no existencia de Dios. Y él daba estas 4 razones. Una de ellas era: si mueres creyendo en Dios y no existes, no pierdes nada. La segunda era: si mueres creyendo en Él y existe, lo ganas todo, a su nombre. Gloria. La tercera: si mueres no creyendo en Dios y no existe, no pierdes nada. La cuarta: si mueres no creyendo en Él y existe, lo pierdes todo y para siempre. Amén. Amén. Ahora vamos a ver esa cuarta en la Biblia. Era un hombre que aún en su filosofía tenía algo que provenía de Dios, porque somos creación de Dios, hermanos, y hemos sido conforme a su imagen y semejanza. Pero si algo destruyó que ese hombre fuera destituido del huerto del Edén, fue precisamente la desobediencia. Hay algo bueno en nuestro corazón, hermanos, pero eso bueno no se manifiesta porque somos tan orgullosos y tan soberbios que Dios a veces nos regala pensamientos de sus pensamientos para hacernos a su imagen y semejanza. Y yo creo que este filósofo traía algo de los pensamientos de Dios. Quiero que vayamos al Evangelio de Lucas 16. Porque vaya que tiene cierta verdad en lo que dijo. 24 dice: entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Y como él lo dijo, si mueres no creyendo en Él y existe, lo pierdes todo. Y aquí vemos un grande ejemplo, que este rico, cuando tenía todo en vida, cuando hacía fiestas, cuando bebía vino, cuando invitaba a los mejores de la sociedad y se gozaba y reía, pero una vez vino la muerte. Y una vez muerto, se dio cuenta que estaba en un sufrimiento constante, estaba siendo atormentado, y ahora le tocaba clamar por lo que tenemos que clamar estando en vida y no estando en muerte. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es tiempo, iglesia, de despertar, porque si vamos a comenzar un nuevo ciclo, un 2024, va a ser en Cristo y para Cristo. Amén. Amén. Y no estar haciendo lo que Él está haciendo.
Porque cuánta gente no se burlaba de esta persona que buscaba saciarse de la comida o de las migajas de este rico. Porque dice en el 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había también ¿qué? Un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de ¿qué? De llagas. Miren, hermanos, muchas veces creen que el daño le hacen a su servidor, pero déjenme decirles algo, hermanos, a mí no me hace ningún daño, porque ya Dios implantó la fe que yo necesito. Y aún como sus discípulos pedían, aumentanos la fe, es lo que pido cada día. Pero cuando tú vas en contra de tu servidor, el único que va a salir afectado y dañado eres tú. Porque estás demostrando una soberbia. Tienes una autoridad para sujetarte a esa autoridad. Tú tienes a un padre para sujetarte a ese padre. No crean que el daño me lo hacen a mí. A mí me toca derramar lágrimas por ustedes, quebrantar mi corazón por ustedes. Y aún ustedes me han visto llorar y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No importa cuántas lágrimas ustedes sean que vean de este servidor y las malentiendan, amén. Pero yo sé por qué lloro. Yo sé por qué Dios ha puesto esto. Dice 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado, ¿por quién? Por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o sea, en el infierno, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a quién? Y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Y vean lo que dice Abraham. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate, digan conmigo, acuérdate, que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora es desconsolado. A ver, aquí, y tú atormentado. Hermanos, si esta iglesia aprende a tener un corazón humilde, seremos una iglesia victoriosa en Cristo. Amén. Porque hay mucha gente que no viene a servir a Cristo porque no es humilde, sino orgullosa, hermano. Hay necesidad en la iglesia, en los ministerios, amén, pero no quieren ser parte de ningún ministerio por orgullosos, amén. Y Abraham le dice: acuérdate, o sea, Dios no se olvida de tu abundancia, porque Dios es bueno aún siendo malo, ¿saben? Dios no se olvida. Y él le dice: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Como diciendo: acuérdate que tú pudiste haberme servido con todos tus bienes. En cambio, por tener todo, nunca buscaste de mí. Pero Lázaro no tenía nada. Era un enfermo que se saciaba de las migajas que caían de tu mesa. Pero él entendió mi mensaje. Y dice: ahora está siendo consolado. Y dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Quiere decir que no va a haber manera, hermanos, de que nosotros podamos ser consolados una vez que muéramos. Amén. Hoy es el tiempo, hermanos,
de que, como dijo este filósofo, si mueres no creyendo en Él y existe, lo pierdes todo y para siempre. Que no nos pase eso, hermanos. Que nos demos cuenta que aún a veces, si no hay abundantemente y tenemos carencia de muchas cosas, hagamos lo que Lázaro hizo. Amén. Que escuchó la voz de Dios. Que al final de cuentas, hermanos, todos nosotros vamos a partir un día. Vamos a morir. ¿Y de qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma? ¿Y qué nos sirve que tantas veces, porque en el pasado, hermanos, existían más varones hablando de estos mensajes de una manera tan intensa? Amén. De una manera, como digo, necio. ¿De qué te sirve ganar el mundo? Y muchas veces nosotros nos llaman de ciertas maneras y ni aún así, hermanos. Ni aún así podemos entender, comprender lo que Dios quiere hacernos que comprendamos. Porque Dios dice que vino la luz, pero amamos más las tinieblas que la luz. Y no venimos a la luz para que nuestras obras no sean que reprendidas. Amén. Entonces venimos a la iglesia precisamente para que Dios vaya quitando lo que tiene que ser quitado. Amén. Y podamos ser unas nuevas criaturas en Cristo y dar el fruto esperado por Dios a través de su Santo Espíritu. Porque nunca le vamos a quitar el mérito, hermanos, de lo que es Dios a través de su Espíritu Santo. Quiero que vayan conmigo a Salmo 53. Salmo 53, 1 al 4. Dice la palabra, dice, el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido e hicieron ¿qué? Abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Salmo 53, 1 al 4. Entonces Dios nos deja todo lo necesario aquí en su palabra. Y dice que necio en su corazón no hay Dios. Y luego dice en el 2, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a quién. Entonces quiere decir que cuando no buscamos a Dios no reflejamos ¿qué? Entendimiento. Digan conmigo, entendimiento. Cuando nosotros tenemos un hijo y es obediente, si o no nos deleitamos, nos gozamos, nos ponemos felices. Pero cuando hay un hijo desobediente, no hay alegría alguna. Amén. Y vean lo que dice en el 3. Cada uno se había vuelto atrás. Ahora, hermanos, si ustedes van a Génesis 6, que vamos a ir más adelante, dice que la maldad del hombre se multiplicaba. ¿Por qué? Porque empezó a decir en su corazón, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Yo quiero vivir mi vida, ser lo que yo quiera. Y empezamos a hacer a un lado a Dios. Amén. Empezamos a hacer a un lado a Dios. Yo espero que vayan conmigo, hermanos, porque el mensaje va a estar al final de este sermón. En el 4 dice, no tienen conocimiento. Todos los que hacen iniquidad no tienen conocimiento. Que devoran a mi pueblo como si comieran pan. Y a Dios no invocan. Ahora, quiero que vayamos, hermanos, a Romanos. Y recuerden que el libro de Romanos, ¿quién lo escribió, hermanos? El apóstol Pablo. Y vean qué tan hermoso es que lleven la palabra, en este caso es un salmo, y él lo declara de esta manera en el Romanos 3, versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El mismo Pablo está reconociendo su condición, siendo un varón muy entendido y que fue doctrinado o fue enseñado bajo su maestro Gamaliel, un gran maestro. Amén. Y que era muy
religioso, pero cuando él recibe el llamado de Dios, su corazón es transformado. Y luego dice en el 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios nos está enseñando más claramente que cuando nosotros nos sentimos tan perfectos, no siéndolo, hermanos, estamos siendo necios, estamos siendo soberbios. Porque créanme, hermanos, que muchas veces creemos saber más que Dios. Amén. Porque el necio dice en su corazón, no hay Dios. O sea, yo puedo vivir mi vida como yo quiera, hacer lo que yo quiera, dirigir a mi esposa como yo quiera, dirigir a mis hijos como yo quiera. Amén. Y no es así, porque Dios habla aún dentro del matrimonio. Amén. De cómo un hombre tiene que ser con la esposa y cómo la mujer se tiene que sujetar a su marido. Amén. O sea, de una manera u otra, Dios quiere sacarnos de esa necedad para hacer lo que Dios le agrada que seamos. Amén. En este caso, hermanos, tenemos que aprender que Dios nos va a sacar de la necedad, de lo que nosotros vengamos, para que este ciclo que va a comenzar, podamos ser una iglesia en un solo cuerpo, que es el cuerpo de la iglesia. Amén. Sabiendo que como cabeza es ¿quién? Cristo. Y tenemos que aprender a manejarnos como la cabeza de Cristo quiere que nosotros seamos manejados. Ahora, hermanos, vean lo que dice en el 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides. En otra versión dice, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Tremendas palabras fuertes, ¿sí o no, hermanos? Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Por eso yo comencé, hermanos, hablando un poquito de lo que he padecido por causa de creyentes, hermanos, de líderes, de hermanos en Cristo, pero que simplemente no eran de Cristo. Y no lo manifesté yo, sino Dios llegó el momento en que los manifestó, haciendo una aberración. Amén. Y yo tuve que seguir siendo el hijo que Dios espera que fuese. Amén. Número 3. ¿Qué es creerle a Dios? Significa vivir conforme a su palabra. Creer significa que uno construye y orienta su vida en la palabra de Dios, confiando que Él me guiará y me recompensará, porque esas son las promesas de Dios. Pero para eso tenemos que entender que, como lo leímos en Salmos, y luego Pablo lo repite en Romanos capítulo 3 versículo 9, tenemos que entender que no hay ningún justo, no hay ningún perfecto, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y muchos se hicieron inútiles. Porque si no comenzamos desde ahí, las nuevas cosas en este siglo nuevo que viene no van a poder ser hechas, porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Es tiempo, hermanos, de que no cometamos el mismo error que cometió Adán en el principio. ¿Y por qué digo Adán, hermanos? Porque él era responsable de la mujer que Dios le había dado. Porque Dios en su misericordia dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y Dios puso a dormir a Adán, y de la costilla del hombre formó a la varona, formó a la mujer, pero no para que fuese una mujer soberbia y arrogante que puede llegar a destruir el caminar de este siervo de Dios, como le pasó a este profeta que abandonó a su familia y abandonó al esposo que ella eligió. Es tiempo de despertar para que eso no le suceda a tu hogar y a tu familia, pero necesita a esa esposa un hombre
entendido en el camino de Dios. Amén. Amén. Yes, amén. Porque nosotros somos ¿qué? La esposa de Cristo. Amén. Y Él es el que va a dirigir a su esposa, ¿cierto o no? Amén. Y tenemos que ser obedientes. Y que de nuestra boca no salga veneno, como dice. Veneno de serpiente hay debajo de qué? De sus labios. Tenemos que mantenernos siendo prudentes en el entendimiento que proviene de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios porque la da abundantemente. Pero también hay otro pasaje, porque dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si tú estás siendo hijo de Dios y no temes a Dios, no digas que eres una persona entendida, Amén, amén. porque sigues siendo un necio en tu corazón. Amén. No importa que sepas palabra de Dios, pero el que sabe y escucha palabra, oye su voz y le sigue. Y le sigue para obedecerlo, no para hacer tu propia voluntad. A ver, sino para basarnos conforme el reglamento y los estatutos que es la palabra de Dios. Porque si no estaríamos haciendo y desechando la palabra de Dios, como muchos han hecho en estos días, hermanos. Han hecho a un lado la palabra de Dios y han puesto por encima su pensamiento. Amén. Vayan conmigo en Números, hermanos, Números 23. Números 23, 19 y 20. Qué tan hermoso es abrir la palabra de Dios, y aunque ya hayamos hablado de estos temas, Dios nos los recuerda. Dice la palabra de Dios en el 19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y qué dice? ¿Y no hará? Por signo de pregunta, ¿y no hará? La pregunta está en ti, hermanos. Si ustedes no confían en que Dios lo va a hacer, la pregunta es para ustedes. ¿Habló y no lo ejecutará? La pregunta es en ustedes, hermanos. Porque creen ustedes, hermanos, que su servidor no desea en su corazón que esta iglesia crezca, que salgan siervos de Dios, que le rindan su vida a Dios, sin necesidad, hermanos, de estar como si fueran unos pequeñitos, como si fueran unas personas sin entendimiento. Ya la palabra fue predicada, ya la palabra fue expuesta, ya la palabra ha sido exhibida para la edificación de la iglesia y no para seguir siendo unos soberbios y arrogantes. Y vean lo que dice del 20. He aquí he recibido órdenes de qué? De bendecir. Ahí está hablando Dios a Balaam, ¿cierto? Y recuerden que habíamos estudiado que a Balaam muchos lo conocían como profeta, pero él no era un profeta, y si fue un profeta se había vuelto atrás hacia el camino de Dios. ¿Por qué? Porque muchos sabían que lo buscaban, porque sabían que lo que él bendijera era bendecido, pero también lo que él maldijera era maldecido. Pero acuérdense que aquí Dios no hizo que hiciera su voluntad, sino que fuera y bendijera a su pueblo y no hiciera lo contrario. Amén. Amén. Y dice, he aquí, he recibido órdenes de bendecir. Él dio bendición y ¿qué? No podré revocarla. Como diciendo, no puedo hacer lo contrario. Yo sé que si bendigo es bendito y si maldigo es maldito. Pero en este caso, Dios me ha mandado a bendecir. Y cuando nosotros aprendamos que en este nuevo ciclo, hermanos, como dice la palabra de Dios, que es mejor dar que recibir, vamos a tener una iglesia llena del amor de Dios. Amén. Amén. Una iglesia bendecida en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dad por gracia lo que por gracia recibiste. No buscando lo suyo propio. Amén. So, tenemos que hacer lo que Dios nos manda que hagamos como iglesia. Vamos a ir a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2.
versículo 29 y 30. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Aleluya. Dice la palabra: varones hermanos, se os puede decir libremente, el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que desde su sentencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo. Ya vimos donde dice eso, lo dice en Mateo, para que se sentase en su trono. Gloria a Dios, hermanos. Queremos ir a ver dónde le da esa promesa, dónde Dios le da esa promesa y cómo la deja estipulada. Vamos al Salmos, hermanos. Salmos 89. Para que vean, hermanos, que la palabra de Dios se cumple. Porque cuando Él deja esta palabra es para bendecirnos, no para que nosotros caigamos en esa maldición. Amén. La maldición viene por causa de la desobediencia, mas no por Dios. Amén. Y ahí lo está declarando Pedro en su primer sermón. Vean lo que dice 89, 3 y 4. Salmos 89, 3 y 4. Amén. Dice la palabra de Dios: hice que, ¿pacto con quién? Con mi escogido. Con mi escogido. Juré a quién? A David, Mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu qué, tu descendencia, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Amén. Amén. ¿Cumplió su promesa, sí o no? Amén. Porque Pedro lo está declarando que de él salió ¿quién? Cristo. Amén. Amén. Esa promesa fue cumplida. Vamos a ir a Salmo 132, porque no solamente lo hace mención en el Salmos 89, sino también lo hace mención en el Salmo 132. Dice la palabra de Dios en el 11: en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardan ¿qué? Mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Pero vean la hermosura de la palabra: en verdad juró Jehová a David y no se retractará. Hermanos, es tiempo, hermanos, de que nosotros comencemos un ciclo con verdaderas decisiones para Cristo. Amén. Y que esa decisión va a comenzar teniendo la Santa Cena del Señor. Amén. Y que comencemos el año que viene haciéndolo también, para que pongamos por principio aquel que es el principio. Amén. El que es el alfa y el omega. Dije que ciclo significa el periodo de un tiempo que acaba para que comience uno nuevo. Amén. Quiero que vayan a Hechos 1:4. Hechos 1:4. Amén. Vean lo que es el principio en este pasaje, hermanos. Hechos 1:1 al 4. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso fue un principio. Digan conmigo: principio. Ahora, lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, ahora le competía hacerlo ¿quién? La iglesia, sus discípulos. Amén. Este es un principio nuevo que tenemos que comenzar a hacerlo. Hasta el día en que fue recibido, ¿dónde? Arriba. Ya Dios, Jesús ya no estaba. Ya había sido recibido en el cielo. Ahora ese principio nuevo tenía que comenzar en la iglesia. Lo que Jesús comenzó haciendo en la tierra durante esos 3 años de lo que Él fue, su evangelio, ahora le compete a la iglesia. Digan conmigo: a la iglesia. Ahora nos compete a nosotros como iglesia comenzar un principio nuevo, para que ese principio tenga un fin en Cristo, porque Él es el principio, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Amén. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos. ¿Quién dio mandamientos? Jesús dio mandamientos
para que no digan que es el hombre, por el Espíritu que, por el Espíritu Santo de los apóstoles que había escogido. Digan conmigo escogido. Escogido. Ahora ustedes son escogidos de Dios. Amén. Ahora Dios nos ha escogido para que ese nuevo ciclo comience en ustedes. Amén. Y ya hizo la obra en ustedes, hermanos. Porque si ya son hijos de Dios, Dios comenzó un ciclo en tu vida. Amén. Pero ¿qué tipo de hijo eres? ¿Un hijo obediente o un hijo desobediente? Hermanos, yo los amo en Cristo. Amén. Y quiero ver a esta familia hermosa que se congregue por completo. Amén. Y quiero ver a más familias que se congreguen en este lugar. Amén. Amén. Pues yo sé que la palabra de su servidor es fuerte. Pero cuando ustedes aprendan a amar a Cristo, dirán, eso no es fuerte. Hay otros que predican más fuerte. Y entonces entenderán lo que Jesús les enseñó, porque dio órdenes. Amén. Él enseñó para que nosotros la adoptáramos como iglesia, adoptáramos el carácter de Cristo. Amén. Y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de qué? De Jerusalén. Hoy el Señor dice, no se vayan. Amén. Quédense en este lugar. Amén. Si Dios ha puesto aquí, serán de bendición. Porque Dios está buscando obreros. Así es. También es mucha, para los obreros pocos. Amén. Rogad pues que envíe obreros a su mies. Amén. Amén. Y de alguna manera, quien nos trajo ha sido Dios a través de un hermano, de una hermana o de un familiar. Amén. Amén. No mostremos orgullo en nuestro corazón. Ni vayamos con nuestro familiar y digamos, pero si tú eras así y sigues siendo así. No. Dios reprenda al diablo, amén. Amén. Sino que seamos humildes, sabiendo que lo que ha puesto Cristo en su corazón es el fruto que va a poner en tu corazón, y que nadie tiene que juzgar ese fruto, porque solamente vamos a ser juzgados por alguien, y ese es delante del trono de Dios. Porque vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Pero hoy, si tu nombre está en el libro de la vida, serás juzgado, sí, pero para vida eterna. Amén. Amén. Porque nadie es digno de juzgar al hermano o al prójimo, amén, más que Cristo. Porque cuando Cristo le llevaron a aquella mujer que le encontraron haciendo lo que no tenía que estar haciendo, Él dijo, a ver, vamos a ver tantito. Hizo un círculo, a ver, y Él dijo, a ver, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nadie es digno de juzgar a nadie más que Cristo. Hoy yo digo en el Señor, yo los amo en el amor de Dios, y no veo lo que mis ojos naturales y carnales pueden ver, porque Dios me ha hecho ver con los ojos de Dios. Amén. A través de su Espíritu Santo. Y lo que mis ojos ven es que tú puedes ser utilizado por Dios si es que mantienes un corazón humilde y obediente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aleluya. Amén. Y estando juntos les mandó que no se fueran. Si ellos se hubieran sido soberbios, no se hubieran quedado en Jerusalén. Ya Jesús se había ido, ya había sido recibido en el cielo, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste de mí? Hermanos, las promesas no las hace su servidor. Las promesas no vienen de su servidor. Las promesas vienen del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Dios te dice, espera, 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 siéntate y escucha, siéntate y escucha, siéntate y aprende, siéntate y observa, siéntate, porque llegará el momento donde su servidor te va a poner en el lugar que Dios me manda que te ponga, y ahí será de bendición para muchos que vengan después de ti. Amén. Pero hoy te toca sentarte y aprender y sujetarte a Dios. Amén. Amén. Quiero que vayan conmigo, hermanos,
Lucas, para que vean que esta promesa, antes de estar aquí en el libro de Hechos, se las había hablado en los evangelios. Y que muchas veces es necesario recordarlo, leerlo y leerlo, meditar y meditar y pasar tiempo con Dios, porque muchas veces se nos olvida el llamamiento de Dios y a lo que Dios te ha puesto para que seas de bendición. Y mira lo que dice en ese evangelio. Lucas 24. Lucas 24. 49. Esa promesa no fue hecha ahí en Hechos, se las había hecho antes mención. Dice la palabra de Dios: he aquí, yo enviaré que la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros ¿en dónde? En la ciudad. En la ciudad de Jerusalén, hasta que seas que Investidos del poder de su ahora Padre. entienden, hermanos, que la vida del creyente es un proceso Así es. para abrir un nuevo ciclo. Es decir, siendo un padre imperfecto, va a ser un padre perfecto. Va a ser un esposo fiel para tu esposa. La perfección no la vas a hallar en el mundo, hermanos. La vas a hallar estando dentro de la obra de Dios. Es un proceso para abrir un nuevo ciclo. Y déjenme decirles otra cosa, hermanos. Si ya tu esposo o tu esposa o tus hijos están dando fruto de arrepentimiento, ha habido cambios, ha sido un mejor esposo, está siendo una mejor esposa, basta ya de recordar el pasado que proviene del mismito diablo y siga a Cristo. Amén. No te siguen dañando el corazón con la basura del pasado. Basta ya. He aquí tu oración hechas ¿qué? Nuevas. Porque si no siguen contaminando el corazón de esa esposa, de ese esposo. Amén. Y lo único que están haciendo es debilitarlo. Y lo único que va a pasar es que o termines dejando a un pastor y te vayas a vivir una vida mundana, como le sucedió a este siervo de Dios. Amén. Hasta allá, hermanos. Hasta allá. Toda promesa ha sido hablada desde la fundación del mundo. Yo te vamos a ir al principio de Génesis. Hermanos, ustedes saben cómo a veces mis sermones se alargan, pero yo me gozo leyendo la palabra. Amén. Me gozo. Vean lo que dice ahí mismo en el 44. Y les dijo, estas son ¿qué? Las palabras que os hablé, estando aún con quién. En Hechos capítulo 1, él ya no estaba. Amén. Vamos, hermanos. Amén. No me dejen solo en el sermón. En Hechos capítulo 1, él ya no estaba. Ya había sido recibido arriba. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese ¿qué? Todo lo que está. Amén. Es necesario, hermanos, pasar por cosas para empezar nuevos ciclos. Amén. Es necesario que veamos de repente unos servicios con 3, 4 personas. Es necesario que empecemos con una silla, pero después tengamos 10. Es necesario ver que vengan 3 y después veamos 10. Es necesario ver a obreros que fueron obreros, pero ya no están siendo obreros y ahora están en el mundo. Es necesario. Tú no te agüites, tú no te des por vencido, tú sigue adelante porque Dios sabe el proceso. Amén. Amén. Tú sigue manteniéndote fiel, creyendo en las promesas de Dios. Amén. Dice que se cumpliese todo lo que estaba escrito en mi ley. Amén. En mi ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Wow. A su nombre. Porque toda la palabra es desde Génesis hasta Apocalipsis.
Entonces vean esto, escuchen esto, hermanos. Escuchen, porque queremos entendimiento, escuchen esto. Entonces les abrió él. Vamos, hermanos. Les abrió él ¿qué? El entendimiento para que comprendiese ¿qué? Gloria a Dios. Es necesario que Dios abra nuestro entendimiento. Es necesario que comprendamos las escrituras. Es necesario, como le dijo ahí en Josué 1:8, ¿verdad? Que meditemos de día y noche. Y les dijo, así está escrito, y así que fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos el tercer día. Amén. ¿Promesa cumplida? Amén. Sí. Hoy sabemos que Cristo vive y reina por la eternidad. Amén. Venció la muerte, amén. Amén. Y como dijo, estando en la cruz, consumado es. Amén. Y que nosotros podemos decirle fielmente al Señor, consumado es, Padre. Gracias porque me mantuve escuchándote a ti antes de escuchar a los demás. Gracias porque no escuché a los demás cuando me decían que tú no tenías un llamamiento de Dios. Y hoy tú me demuestras que realmente el llamado lo haces tú y no la gente. Amén. En Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy yo digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La promesa sigue y la promesa la recibieron. Dios promete, cumple, porque Él no es hombre para que mienta. Amén. Él lo hace. Recibieron la llanura. Fueron llenos, fueron investidos del poder. En Marcos 1:8 dice, yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Juan 1:13 dice, y yo no lo conocí, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, haciendo referencia a nuestro Salvador. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo vino con Juan el Bautista para ser bautizado, y una vez que fue bautizado, el Espíritu humano en los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma y se quedó sobre él, y entonces él comenzó su ministerio, no en sí, sino en la llanura del poder del Espíritu Santo, porque lo primero que hizo el Espíritu Santo fue llevarlo al desierto para que ayunase 40 días y 40 noches, y el diablo vino a tentarlo. El proceso y el nuevo ciclo comenzó, pero él acabó ese ciclo dando su vida y diciendo, consumado es. He sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es necesario que ese ciclo sea para todos nosotros en el amor de Cristo. Amén. Dios comienza un ciclo y acaba un ciclo desde el principio de la palabra de Dios, hasta llevarlo al nacimiento de David, y del nacimiento de David nace nuestro Salvador, Jesús de Nazaret. Fue por la promesa o el pacto que hizo con David, que de su simiente nacería el rey, y ya lo vimos que así fue. Amén. Ahora quiero que vean el proceso que llevó Dios para que nuestro Señor Jesucristo naciese. Y eso lo vamos a ver reflejado desde el Antiguo Testamento, para que no solamente tomemos como referencia todo el tiempo el Nuevo Testamento y nos olvidemos del Antiguo Testamento, porque es tan indispensable para nuestra vida espiritual, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, porque en ella encontraremos sabiduría, en ella encontraremos consejo de Dios, en ellos encontraremos lo que Dios quiere que encontremos en el momento difícil de nuestra vida. Amén. Amén. Vean lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de ¿quién? De las aguas. Ahí está presente el Espíritu. El Espíritu ya existía, pero Jesús les hablaba del Espíritu. Ellos no conocían el Espíritu, y ellos les dijo, quédense
a lo que se dedicaban. Muchos regresaron a sus labores. Cuando Jesucristo se le presenta a Tomás, Tomás no creía y le dijo: bienaventurado el que no vio y creyó. Que no nos pase a nosotros el no creer en las promesas de Dios, porque los ciclos van a ser ciclos en el comienzo de Dios si nos mantenemos confiando en las promesas de Dios. Amén. La tierra estaba desordenada y vacía. Dios va a poner orden en nuestra vida, hermanos. Va a ir ordenando lo que tiene que ordenar. No voy a parar ahí, hermanos. No voy a seguir ahí porque quiero avanzar. Vayan conmigo en el 26 de ese mismo capítulo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoréalo en los peces, en el mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí comienza un ciclo. Aquí comienza un principio. Aquí comienza a través del primer hombre llamado Adán. Si Dios no hubiera creado a Adán, nuestro Señor Jesucristo no existiera. Si Dios no hubiera creado a Adán, no hubiera existido Abraham. Si Abraham no hubiera existido, no hubiera existido la promesa de nuestro Salvador. Porque todo es un principio. Acabó un ciclo, comienza otro. El ciclo acabó por la desobediencia de Eva, pero Dios tuvo que levantar un nuevo ciclo. Ese ciclo comienza con Noé, el llamamiento de Noé, porque Noé halló gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6 versículo 1, dice: acontecía que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y vean lo que dice en el 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo mal. Dios comenzó un principio, pero ese principio acaba mal, no por Dios, sino por el hombre. Y Dios dijo en el versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió ¿dónde? Digan conmigo: y le dolió en su corazón, y le dolió en su corazón. Acabó un principio para comenzar otro principio, un principio en Noé. Pero vean lo que dice en el 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Y Dios comienza un principio en Noé y le da instrucciones: haz un arca, porque voy a destruir a todos estos, pero antes que los destruya, quiero que prediques para que ellos se salven, si es que creen en lo que yo. Pero se burlaron de Noé, nadie creyó, pero Dios mantuvo su creación viva, porque aún en el arca metió animales, ¿cierto? Para que fueran conservados. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver otro principio. Génesis 12. Génesis 12. Dios comienza el principio en Noé, acaba esa generación, empieza otro principio. Amén. Empieza otro ciclo, empieza el ciclo de Abraham. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás que bendito, serás bendecido. Cuando Dios te llama para un ciclo, para su propósito, créeme que Dios te va a bendecir, porque es promesa de Dios. Amén. Promesa de Dios. Pero hay que hacer sacrificio, porque Él le dice: quiero que te vayas lejos.
te vayas aún de tu propia familia, porque en ti haré cosas grandes. Amén. Y ya leímos en Mateo, hermanos, que ahí Abraham se hace presente. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de quién? Hijo de Abraham. Todo principio nos va a llevar a otro principio. Todo nuevo ciclo comenzará un nuevo ciclo. Y el ciclo tiene que culminar en Cristo. Amén. Tiene que culminar en Dios. Amén. Tiene que culminar en Él. Así es. Gloria a Dios. Su nombre. Gloria. Y luego dice en el 9. Y Abraham partió de ahí. ¿Qué hizo? Partió, se fue, obedeció, porque él sabía que un ciclo nuevo comenzaría en él. Creyó en las promesas de Dios. Y Abraham partió de ahí, caminando y yendo hacia el Negev. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Hermanos, todo esto llevó al principio y al nuevo ciclo del nacimiento de nuestro Salvador. Amén. Ese pacto que Dios hizo con David. Vamos a ir a 2 de Samuel y con esto acabo, hermanos, para dar comienzo a la cena del Señor. 2 de Samuel, hermanos, 2 de Samuel, capítulo 7. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 1. ¿Cómo dice el título, hermanos, ahí? ¿Ya lo tienen, hermanos? Pacto de Dios con David. Pacto de Dios con David, a su nombre. Gloria. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, dijo al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está ¿en dónde? En tu corazón. En tu corazón. Y recuerden que Dios, Jehová Padre, había dicho: he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Lo que el primer rey dejó de hacer era lo que Dios dejó de hacer en el primer rey, que fue Saúl, lo terminó haciendo en David. Porque lo que Saúl no quiso hacer cuando le dijo: ve y mata todo, no dejes nada con vida, aún los bebés de pecho, mátalos. Pero él no obedeció y Dios lo quitó. Dios lo quitó. Y vean la perversidad del hombre, porque aún, hermanos, siendo hijos de Dios, aún siendo creyentes, hermanos, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo que el diablo terminó haciendo con Saúl fue aberración delante de Dios, porque él fue y consultó a un adivino, ¿cierto o no? Él quería que de todas formas Dios se retractara de la decisión que había tomado. Pero no va a haber nada que te ayude si tú te olvidas del llamamiento de Dios. Y luego dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has edificado casa en que yo moré. Y luego dice: ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Ya Dios quería su propio lugar, amén. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo:
¿por qué no me has edificado casa de cedro? Vamos a ir más abajo, hermanos, para que no leamos todo. En el 15 dice, pero misericordia no se apartará de él como la aparté de quién. De Saúl. Ay, ay, ay. Hermanos, cuando nosotros nos mantenemos con Dios, como dice su palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Eso quiere decir que mientras más estemos con el Señor, estamos más que vencedores, estamos seguros en Él. Amén. Amén. Dice, pero misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa, tu reino, para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová, Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos, y quien como tu pueblo, como Israel, naciones singular en la tierra, porque fue Dios para sacarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de todas las naciones y de sus dioses. 29 dice, ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, has hecho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Eso misma promesa aparece en Primera de Crónicas, capítulo 17, del 1 al 27. No vamos a ir ahí, hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a acabar con estas mismas palabras de David. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo. Digan conmigo, Jehová, bendice tu casa, bendice tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo, por siempre y para siempre. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra. Queremos acabar este año, Dios, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y queremos comenzar el próximo ciclo recordándote y venerándote como es digno de venerar y de glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos que como iglesia, Padre, comprendamos lo que es cerrar un ciclo y comenzar un nuevo. Porque todo está hecho por ti y para ti. Establecido para tu iglesia, para tu pueblo, para los hijos de obediencia. Porque nada será hecho cuando nosotros mostremos rebeldía.
ingratitud. Pero todo puede ser hecho cuando mostremos humildad y obediencia. Señor, daremos comienzo a lo que es tu cena, Dios. Daremos comienzo, y cada uno de los que somos parte de esta iglesia podamos traer a la memoria el sacrificio de esa promesa que le hizo a David, del nacimiento de Jesús.